Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Antes de nada quiero disculparme porque puesto que he tardado mucho en subir vídeo, os quería comentar que este vídeo tenía que tratar, como dije en el vídeo anterior, sobre la endometriosis, pero os quería comentar que acabo de sufrir un embarazo ectópico y quería tratar el tema puesto que es muy reciente y quería, antes de que se me vayan olvidando las cosas, puesto que no he escrito nada sobre ello porque para mí ha sido muy doloroso emocionalmente, quería subir este vídeo explicando un poco mi experiencia con el embarazo ectópico. Bien, empezamos. Mi última menstruación... ¡Ay, mi perro! Os ha visto. Mi última menstruación fue el día 28 de octubre y fue una menstruación muy escasa. Como ya venía sufriendo menstruaciones irregulares por el tema de los ovarios poliquísticos y lo de la endometriosis, decidí que en cuantito terminase mi menstruación iba a empezar con los test de sensibilidad, con los test de ovulación, y así lo hice. Mi sorpresa llegó cuando al tercer día de que ya hubiese terminado mi menstruación resultasen positivos casi todos los test que yo me iba haciendo. El tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Así hasta 8 test positivos. Bien, los test que yo estaba usando eran unos test como estos. Un envase muy simple. Y el resultado venía a ser este. Yo me di cuenta que llevaba 7 u 8 días con resultados positivos y aún no me tocaba ovular, supuestamente. Y esto fue el primer positivo, ya os digo, 3 días después de mi última regla. 3 días empezó a salir mi positivo. Así hasta 8 positivos. Bien, el día 12 de noviembre decido hacerme un test de embarazo porque no estaba tranquila, no me encontraba tranquila, ya que los resultados no esperase que fuesen tan rapiditos, lo de ovulación, y salió un positivo. ¿Qué sucedía? Bien, sucedía que a mí me quedaban aproximadamente 11 días, cuando yo ya me di cuenta de que estaba embarazada, me quedaban 11 días para mi primera falta. Es decir, que yo usé un Clear Blue digital 11 días antes de mi falta y me dio positivo. El resultado era de 2 a 3 semanas de embarazo. Me alarmé muchísimo, la verdad. Me puse muy nerviosa porque no conseguía cuadrar las fechas, no sabía en qué momento me había quedado embarazada, y no esperaba tampoco, de verdad, la certeza del test de embarazo fuese tan certera 11 días antes de mi falta, súper fiables, por lo menos en mi caso. Bien, me enteró el día 12, que cae en miércoles, creo, o un martes, un miércoles. Sí, creo que fue un miércoles. El viernes, ese mismo viernes, empecé a manchar de color café. Fui al médico y bien, me hizo una exploración, me hicieron un análisis de sangre y la beta estaba ya bien altita. Me confirmó el embarazo, pero algo dentro de mí sabía que no marchaba bien. Tenía bastantes molestias, estaba muy incómoda y no me sentía nada a gusto. El ginecólogo me comentó que ese mismo lunes, nada más que tenía que pasar sábado y domingo, acudiese a urgencias comentando que era una gestante, pero que estaba manchando, que estaba sangrando, y que me viera el médico, puesto que no sabíamos ni de dónde venía el embarazo ni a dónde iba a llegar, ¿vale? Bien, pasó el sábado dejé de manchar, aumentaron mucho mis molestias y el domingo estaba muy tranquilita en casa. Decidí darme una ducha, puesto que me dolían muchísimo los riñones, me dolía mucho el hombro y la espalda,
y decidí darme una duchita caliente para ver si eran nervios lo que tenía y poder relajarme. Todo empezó ya cuando al levantarme del sillón me dieron unos dolores espantosos, unos dolores muy fuertes, apenas podía andar. Yo estaba solita en casa, mi marido no estaba en casa, estaba fuera. Y bien, el camino, que son 4 pasos del salón al baño, me costaron la misma vida, darlos. Cuando llegué al baño y noté esas punzadas, no podía ponerme erguida, tenía que estar encorvada porque el dolor era horrible. Empecé a respirar muy fuerte porque los dolores eran súper fuertes y muy intensos y empecé a sentir una sensación de mareo. No me puse... Intenté no ponerme histérica porque sabía que algo malo estaba sucediendo, que algo no estaba marchando bien. Y intenté mantener la calma, intenté coger el teléfono y llamar a mi marido. Todo esto en el baño. Fui a mirar a ver si seguía manchando y efectivamente empecé a manchar muchísimo, a sangrar muchísimo, con coágulos. Eran unas punzadas muy fuertes. Tuve que empapar la sangre con una toalla y bien, llamé a mi marido diciendo que viniese corriendo a casa, que teníamos que ir al hospital, puesto que algo no iba bien y creía que estaba teniendo un aborto. El camino del hospital, de mi casa al hospital, fue eterno. Lo pasé muy mal, es una situación muy dolorosa, emocionalmente y físicamente también, Vale, llegué al hospital sangrando, enseguida me metieron en urgencias, me pusieron una vía y me administraron calmantes para poder controlar los picos de dolor, puesto que eran picos desorbitados, es decir, de pasar a no tener nada de dolor a dispararse y no había manera de controlarlo. Yo la verdad que soporto bastante bien el dolor, me supero mucho esa situación. La ginecóloga que me atendió de urgencias me dijo que me tenían que dejar en planta porque probablemente era un embarazo ectópico y no sabían si mi trompa había sufrido daños o incluso si había rotura de trompa. Esa noche me dejaron en el hospital en observación, disminuyó bastante el sangrado. Al día siguiente me hicieron una ecografía abdominal y vieron que no se podía observar nada en el útero y que la beta en sangre seguía aumentando. Esto confirmó la sospecha del médico de que se trataba de un embarazo ectópico y bien, me comunicaron que había que poner término al embarazo porque mi vida corría peligro si seguía creciendo el huevito fuera del útero. He de explicar que el embarazo ectópico sucede cuando el huevo fertilizado no se implanta en el útero, se implanta en otros lugares, normalmente en las trompas o en los ovarios incluso. En mi caso, estaba implantado en mi trompa izquierda y bien, se había implantado allí, estaba haciendo tapón y estaba dañando la trompa. Me quedé ingresada 2 días en observación. Al tercer día me comunicaron que me iban a poner, como no había surgido un aborto tubular, me dijeron que tenían que administrarme medicación, un tratamiento químico para proceder al aborto y terminar cuanto antes con este embarazo que era totalmente dañino y no era viable. Bien, me pusieron una inyección, no sé el nombre exactamente, no sé si lo voy a decir correctamente, metotrexate o algo por el estilo, no sé pronunciarlo bien. Me pusieron solo una dosis. Es decir, que este medicamento es altamente tóxico, se usa en muy pocos casos, se usa en casos de tratamiento como quimioterapia y en los casos de un embarazo ectópico.
He de decir que he tenido la suerte que en mi caso solo hizo falta una dosis, pero os voy a contar lo que me sucedió después de la administración de la inyección. Bien, me pusieron la inyección por la mañana tempranito, sobre las 10, esto al tercer día de estar ingresada. Me dejaron ahí al mediodía, vieron que no había tenido ningún tipo de reacción alérgica, ni fiebre, ni vómitos, ni nada. Me encontraba sanita como una pera y decidieron darme la alta. No me mandaron ningún tipo de tratamiento para dolor, me dijeron que ya podía hacer reposo, pero vida normal, excepto tomar alcohol y tomar el sol en exceso, puesto que este medicamento es fotosensible y puede causarte quemaduras. Me voy a casa sobre las 7 de la tarde aproximadamente y esa noche comienzo a tener muchas molestias. Eran unos dolores muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Aguanté esa noche como pude. Al día siguiente tenía que ir a ver una casa con mi marido. Y la verdad que no pude ni ver casa ni ver nada porque empezó a dispararse el dolor. Era horrible, más si cabe que el del primer día, del día que yo manché y quedé ingresada. Era muchísimo más fuerte. Bien, yo lo comparo, es que no se puede comparar. Era horrible, era muy doloroso, estaba todo concentrado en mi trompa izquierda y era muy angustioso. Mi marido decide llevarme otra vez al hospital porque no hay manera de aguantar el dolor. Llego por urgencias, estaba desencajada del dolor. El médico decide dejarme en el hospital, me administran calmantes, que no era suficiente la primera botella, me tuvieron que poner dos botellitas de calmante en vena. Ya la segunda ya empezó a calmarse un poquito todo y me hicieron un análisis de sangre y vieron que la beta había bajado en picado. Es decir, yo salí del hospital con 4.000 y algo y la beta había bajado hasta 629, creo. El médico me dijo que lo que estaba teniendo eran contracciones de expulsión, pero al tener el embarazo localizado en una trompa, las contracciones no estaban extendidas en todo lo que viene siendo la pelvis o el abdomen, sino que se mantuvo todo en mi trompa izquierda. Y el dolor tan fuerte eran contracciones de expulsión. Bien, una vez terminado los dolores, me mandaron otra vez a casa, ya con tratamiento para el dolor, puesto que hasta los 2 o 3 días después no empecé a notar alivio. El sangrado me ha durado cerca de 11 días, más o menos, sí. Y también deciros que ya una vez que terminé, que ya manchaba poquito, los pechos se pusieron fatal. Tenía mucha sensibilidad en los pechos y me dolían un horror. Me dolían muchísimo. ¿Qué sucede? Vale, he de deciros también que hace 5 meses perdí a mi padre por un fallo cardíaco. Él murió muy jovencito, con 50 años, y entonces yo emocionalmente ya no me encontraba estable. Mi ilusión era terminar el año con una noticia agradable, con un embarazo. Y para mí emocionalmente el tener que saber que tenía que abortar, que no era un embarazo saludable, ha sido muy difícil. Lo he pasado muy mal y de ahí el retraso a subir el vídeo. Bueno, sé que hay chicas que han pasado por esto. Los síntomas que yo tuve fueron el dolor de hombros, que era así como un dolor muy fuerte de golpe, y ya enseguida el sangrado. Como me enteré que estaba de muy prontito, menos mal que me di cuenta que estaba embarazada por los test de ovulación,
puesto que, como os he comentado antes, a mí me quedaban aún 11 días para saber que tenía una falta. Entonces, si hubiese tenido que esperar, me hubiese encajado casi en la quinta, sexta semana de embarazo si hubiese esperado a mi primera falta. Y probablemente las consecuencias hubiesen sido mucho peores, puesto que la trompa probablemente se hubiese roto. Ahora lo que tengo que hacer es esperarme unos 6 meses para volver a buscar un embarazo, porque el tratamiento es muy tóxico y, como ya lo recomiendan los médicos, ya que se administran ese tipo de medicación, el cuerpo produce unas toxinas y automáticamente el cuerpo abortaría en caso de que me quedara embarazada de nuevo. Emocionalmente estoy muy mal, pero creo que para mí es un tipo de terapia compartir con vosotras lo sucedido y poder dar pistas a las que estáis buscando un embarazo. Lo de los sangrados, que no siempre tienen por qué ser por implantación. En mi caso yo pensé que era por implantación, pero como venían acompañados de esos dolores tan fuertes, decidí acudir a mi médico para que valorase si se trataba de un embarazo correcto, que iba todo bien, o de un embarazo ectópico. También nos dicen que el embarazo ectópico solo sucede en casos de inseminación artificial, en mujeres mayores de 40 años o con cualquier tipo de enfermedad grave. En mi caso no hay ningún factor, digamos, sí puede ser que la endometriosis quizá haya tenido algo que ver, un desencadenante, pero no doy el perfil de paciente para poder haber sufrido un embarazo ectópico, y sin embargo lo he pasado. Tengo 23 años, estoy sanita, no soy fumadora, mi embarazo fue concebido de modo normal, y sin embargo he sufrido mi primer embarazo, ha sido un embarazo ectópico. No he empezado con buen pie, pero como quería ser honesta conmigo misma y con vosotras, he decidido dejar constancia de lo sucedido en este vídeo. Si tenéis cualquier duda, puesto no sé si he explicado bien o mal, me podéis escribir, dejar un mensajito en los comentarios e intentaré responder lo más pronto posible a ellos. Vale, deciros eso, que puede suceder, es una lotería, y una vez que sucede, el momento que estás en el proceso de expulsión y demás es muy triste. Es importante el apoyo de tu pareja, porque te sientes muy decepcionada, te sientes fracasada y no te sientes mujer, digamos, una mujer completa, ¿vale? Para mí el apoyo psicológico de mi pareja ha sido muy importante, y el de mi mamá, que vino a acompañarme al hospital y darme mimitos. Y para mí una de las terapias es este vídeo, es contar mi experiencia y poder explicaros lo que a mí me ha sucedido, mi caso. Es decir, no puedo daros una visión objetiva, puesto que es un caso personal, es una visión subjetiva. Los síntomas que yo he tenido no tienen por qué repetirse en otras mamás. Daros pistas, sobre todo si estáis embarazadas, si os sucede esto, ir al médico y comentar que os miren a ver si podéis estar sufriendo un embarazo ectópico, porque cuanto antes terminemos con el embarazo, por mucho que nos duela, es lo mejor para nuestras trompas y para nuestra vida, porque es un tema muy serio. Hay muchas mamás que fallecen por rotura de trompas, por infecciones, y no es un tema que tengamos que tomarnos a la ligera si estamos embarazadas y empezamos con un sangrado muy fuerte y con dolores. Acudir corriendo al médico, como hice yo, y tomarlo lo mejor que podáis. Bueno, aquí estoy, aquí dejo mi testimonio, y a las futuras mamás que por desgracia os suceda esto, o a chicas que ya os ha sucedido pero no os atrevéis a contarlo o lo tenéis enquistado emocionalmente, pues aquí quiero
compartiros mi apoyo, daros mi ánimo y deciros que estos 6 meses que me quedan por delante de subidas de vídeos y demás, que no tengo la intención de parar el canal, darme ideas de lo que puedo subir, puesto que ya el embarazo hay que pararlo 6 meses por la salud de mi futuro bebé y por mí. Y bien, intentaré buscar dietas, ejercicios, relajación, preparación para el embarazo y poder comentar algo respecto a la maternidad, puesto que ya os comunico que mi búsqueda del embarazo tiene que quedarse en pause hasta que pasen los 6 meses, ¿vale? Pero mientras tanto intentaré subir vídeos sobre eso, sobre dietas, mantenimiento, cómo afrontar un embarazo emocionalmente estable y más si acabamos de sufrir un aborto. Y nada, daros las gracias por las que veis el canal. Os pido que si os ha gustado le deis al like. Y nada, un besito súper fuerte y en especial a esas chicas que han sufrido el embarazo ectópico y que somos muchas. No pasa nada, seguro que conseguiremos un embarazo normal y tendremos al final a nuestro bebé con nosotras y todo va a salir bien, adelante. Y un abrazo súper fuerte y súper cariñoso y aquí me tenéis para lo que sea. Un besito.